Con Elías Pino Iturrieta, nuestro profesor e historiador que semanalmente conversa con nosotros, estará también Crisanto Bello, abogado y presidente de Cefar Universal, porque la semana pasada el Estado español emitió una gran cantidad de rechazos a solicitudes de nacionalidad española por origen sefardí, a la cual han apostado más de 12.200 venezolanos, siendo el segundo país latinoamericano en el ranking de solicitudes. Y esto es importante porque a mucha gente la han estafado, la han engañado. Son demasiados los venezolanos que han caído en alguna trampa de alguna gente sin de verdad... sin escrúpulos. Inmoral, ¿verdad? Bueno, así que bueno, creo que vale la pena primero que Elías nos cuente cuál es la realidad de esa situación venezolana, cómo llegamos a los apellidos, eso, etcétera, y Crisanto, que está encima de lo que es el lograr esos objetivos, también nos amplíe pues y nos ponga al día en esto que es una comidilla en muchas partes de hace meses. Así es, Nelson y Mariela. Hola, Mariela y Nelson. Hola. Hola, mi querida Mariela. Cuando Nelson, Mariela y yo inventamos este segmento, hablamos de la utilidad que pudiera tener, es decir, de la utilidad de la historia. En efecto, la historia, como hemos dicho muchas veces, no es cultura general, sino que sirve para las cosas de la vida, para entender muchas cosas del presente. Y justo este es un caso proverbial el que vamos a tratar hoy, porque resulta que de la investigación histórica, metódica, organizada, coherente, se puede solucionar un problema tan serio como el que tienen millares de venezolanos y millares de latinoamericanos y de habitantes de otras partes del mundo que están buscando destinos nuevos, destinos estables, es decir, salud mental, económica y social en otras latitudes, como por ejemplo en España. Para ser español o para ser portugués, se necesita un proceso de mirar mucho al pasado y de investigar y de hacer las cosas en orden. Si no, no se obtiene ese destino. Y justamente por eso está aquí Crisanto Antonio Bello. Hay una empresa muy seria, ya transnacional, que se ocupa de hacer estos trámites a través de los cuales se obtiene la nacionalidad española, bien por el decreto español para resarcir, para remediar los derechos de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos, sino también a través de otros caminos, como son, por ejemplo, los de la nacionalización por carta de naturaleza. Es una situación de extrema importancia actual que incumbe a millares y millares de venezolanos. Entonces es bien bueno ver cómo la historia sirve para estas cosas, y por eso no solamente para saber de la batalla de Carabobo y de la Odisea, sino que así como eso nos sirve, esto evidentemente nos sirve muchísimo más porque nos toca de cerca. Dicho esto, pues nada, que quisiera recordar simplemente que debido a las evoluciones de la ley española se le permite a los expulsados de 1492 volver a su raíz, volver a su patria, volver a ser españoles. Fueron expulsados por judíos, algunos se disfrazaron de marranos, etcétera, pero ahora los descendientes, que podemos ser todos nosotros, teníamos el camino abierto siempre que hiciéramos ese camino adecuadamente. Y yo creo que adecuadamente lo ha hecho Crisanto con su trabajo, y de allí la importancia de tenerlo aquí y de invitarlo, de manera que cuando diga Nelson... Ya no, quiero decir además que lo importante con Crisanto, que es venezolano, es experto en genealogía y grafología, habiendo sido miembro del número directivo del Instituto de Genealogía de Venezuela y la Academia de Genealogía de Colombia. Ayer, cuando hablé con él para invitarlo al programa, me sacó a toda la familia bocodoide y de los Andes, de tomar los Andes. Ay, no, pero yo quiero también eso. Bocaranda. Claro, Mariela. Mariela le va a salir nacionalidad. Ya, un momento. Ya va. Yo tengo muy bien estudiada la familia Celis. Así, Crisanto. A ver, Elías y Crisanto, yo sé que vengo de los celerinos romanos que estuvieron en Santander, en España. Ajá, te quedaste loco. Viene, perfecto. Voy por ahí. Y tengo sangre también sefardí, porque yo estoy en esa lista con el apellido. Yo no he hecho nada. Bien, porque no tengo esos reales, pero bueno. No te preocupes, que no es tanto. Para darle ya entrada a Crisanto, agrego lo siguiente, Nelson, ya que tú hablaste de genealogía. Todo este equipo que ha formado Crisanto y que se llama CEFAR está constituido, tiene su fundamento en historiadores, genealogistas y abogados y expertos en archivos, de manera que no se trata de un bufete al que yo acudo para casarme o para divorciarme o para que me hagan un trámite.
esto necesita mucha investigación, mucha academia. Y a la hora de fundar la compañía, en realidad lo que fundó fue una academia. De manera, Crisanto, que cuando quieras, y con Nelson y Mariela, arrancas tú. No, pongo los puntos que tú creas más importantes de decir de lo que significa lo que usted está haciendo desde hace unos años. Muchísimas gracias. Y bueno, pero antes que nada decirles que estoy feliz de poder verlos, muy contento. Les tengo mucho cariño. Hace mucho tiempo que no los veía. Y bueno, Elías trabaja con nosotros en Cefar, él sabe de lo que les está hablando, él es el que me ayuda a coordinar lo que son los investigadores que están redactando los expedientes que van por carta de naturaleza, que son bien complejos también, porque nosotros tenemos que demostrarle al Estado español cómo en el interesado concurren unas circunstancias excepcionales, basados en toda una jurisprudencia o en toda una serie de decisiones que ha venido tomando el Estado español para conceder la nacionalidad. En el caso de la ley sefardí, de la ley 12-2015, que es la que pues dio origen a esta empresa que yo presido y que fundé, que se llama Cefar Universal, ha habido mucho rumor o mucha... la gente habla de un supuesto cambio de criterio. Yo quiero, primero que nada, explicar que el cambio de criterio no es tal un cambio de criterio. El problema fue que hubo muchas personas que interpretaron la ley de forma extravagante en palabras del mismo ministerio. Realmente el gobierno español se está apegando a la ley, porque la ley lo que te pide o lo que te exige es demostrar que la persona desciende de manera consanguínea de un judío sefardí. Los judíos sefardíes son aquellos que vivieron en España y Portugal hasta 1492, fecha en que fueron forzados a convertirse o expulsados de España si no se querían convertir, de España y de Portugal. Da igual que fueran de España o Portugal, todo constituía la península ibérica e incluso en ciertas épocas las coronas estaban unidas. Muchas veces las personas piensan que no tienen antepasados sefardíes. Dicen, no, yo no tengo. No es verdad. Realmente todos descendemos de judíos sefardíes. Toda América fue conquistada y poblada por los descendientes de esos sefardíes que vivían en España. En España habían tres grandes religiones: la judía, la cristiana y la musulmana. Estos judíos que se convirtieron quedaron en España. Y muchos de los conquistadores y de los fundadores, antepasados de todos nosotros, los latinoamericanos, eran judíos. La cosa es cómo probarlo, si ellos se empeñaron en ocultar todas las pruebas que decían que ellos eran judíos, porque los perseguían. Nosotros nos hemos empeñado y nos hemos especializado, sobre todo que nos hemos especializado. Somos los grandes especialistas en esta materia. Porque, bueno, tenemos un archivo en Cefar donde tenemos cientos de miles de documentos históricos. 60.000 documentos dice la información. Tenemos 60.000 documentos de Venezuela, de las genealogías de Venezuela. También tenemos documentos de Colombia, de México, y está creciendo todos los días esa base de datos. Estamos, en este momento tenemos un sistema de manera que cuando uno de los genealogistas, en este momento tenemos 50 y tantos genealogistas e historiadores, el doctor Pino los conoce, porque siempre nos reunimos con ellos. Los lunes tenemos una reunión donde participan todos y vamos viendo caso por caso los casos que se nos vayan complicando. Pero ¿quiénes son, digamos, los mejores candidatos para obtener esto? Porque se ve que es complicado el proceso, más no imposible. Exacto, el proceso es bien complicado y es imposible para aquellas personas que no sean especialistas en derecho y genealogía. Es una mezcla de las dos cosas, a menos que sea una cosa muy sencilla cuando ya tú tienes una persona que actualmente es judío sefardí. Si la persona actualmente es judío sefardí, no necesitas demostrar ninguna relación consanguínea porque ya es judío sefardí la persona. El problema es con las que no lo son, los que son cristianos, que son descendientes de esos judíos sefardíes de 20 generaciones atrás,
tenemos que probar una generación por generación. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es este famoso cambio de criterio? Bueno, resulta ser que en la ley se mencionan varios instrumentos probatorios. Dentro de los instrumentos probatorios se mencionan certificados de las asociaciones judías del país de origen, se mencionan certificados emitidos o firmados por el rabino principal de la comunidad de origen de la persona. Eso se menciona. Y se acepta, lo acepta el Ministerio de Justicia, lo acepta, aun cuando no es suficiente para demostrar la condición de judío sefardí. ¿Qué necesitamos para demostrar a ciencia cierta la condición de judío sefardí, que es descendiente de un judío sefardí? Necesitamos un documento, al menos por cada generación, que demuestre cada una de las filiaciones. Es un método que nosotros tenemos en Cefar, que lo llamamos el método Intuito Personae, porque tiene que ver con la persona como tal, con cada uno de los eslabones de la cadena. No es una línea. Yo he visto cantidades de informes genealógicos que te dicen, en 1550 fue quemado una persona de apellido Pérez. Y como este solicitante tiene un tatarabuelo o una tatarabuela que tenía el apellido Pérez, entonces tiene la condición de judío sefardí. Eso no es así. O que coincidan dos apellidos, Pérez y González. No tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi nacionalidad española la obtuve por una antepasada mía que fue quemada en la hoguera, que se llamaba Juana González. Y ella fue quemada en la hoguera. Pobrecito. En 1500. Oye, un poquito más y Juana de Arco por la quemada. Sí, casi. Así es. Y de todas maneras se genera, Nelson, como una conexión especial. Claro, de con ese enterarte de interesado. esto. Sí, sí. Claro, y mucho agradecimiento, evidentemente, pues le tengo mucho agradecimiento, pero yo he demostrado, y además me costó mucho, porque lo hice con la Federación de Comunidades Judías de España, que son bien estrictos, y cada vez que yo les ponía todos los documentos, me pedían, tradúceme, porque no todo el mundo entiende los documentos antiguos, para eso hay que ser paleógrafo. Entonces uno tiene que transcribir los textos antiguos para que ellos puedan entender y corroborar que lo que tú les estás diciendo es verdad. Entonces, si no lo corroboran, es imposible que te concedan la nacionalidad. Y si lo hacen, están actuando mal. Entonces, ellos se dieron cuenta, en algún momento determinado, que habían concedido nacionalidades a personas que incluso habían falsificado documentos. Oye, pero con eso no se juega. Y han revocado las nacionalidades y hay responsabilidades penales y están persiguiendo a las personas que han hecho esto. Es decir, después de haberlas aprobado, investigaron a fondo y se dieron cuenta que la gente hizo trampa. Hacen trampa porque hay veces que alteran los documentos del siglo XVI. Entonces, esas cosas son perseguibles, es un delito, eso está mal. Y lamentablemente el solicitante no es el culpable, el solicitante es inocente de todo. Esa es una de las cosas que a mí más impotencia me da. Yo estoy seguro que nadie quiere empezar a ser nacional español con una falsificación o con una genealogía falsa que realmente no lo hace acreedor de esa nacionalidad. Una pregunta, Crisanto. Esta posibilidad de obtener la nacionalidad española a través de esa consanguinidad, ¿no? Con los judíos sefardíes, ¿hasta cuándo va a estar vigente? ¿O eso no prescribe? Es decir, ¿hasta cuándo? Eso, hasta el momento, fíjate, las leyes, cualquier abogado sabe que las leyes solamente se derogan por otras leyes. Actualmente tenemos una ley vigente porque la ley 12/2015 está vigente. Tanto es así que su contenido modificó el Código Civil Español. Y hay un artículo, que es el artículo 24, que tiene una nueva redacción porque esa ley, la 12/2015, está vigente. Y ese derecho que le concede la ley a los descendientes de judíos sefardí sigue estando vigente. El problema es que en este momento no tenemos una acción para acudir a la administración pública para solicitarlo, porque el lapso para ejercer la acción terminó. Sin embargo, una vez que tú has hecho la solicitud en la fecha correspondiente, tú puedes seguir trabajando en eso.
puede seguir trabajando el expediente. E incluso ocurrió una cosa que bueno, para mí ha sido terrible porque me ha tenido todos estos días trabajando de cabeza a mí y a todo el equipo en estos últimos días, que fue que la Federación de Comunidades Judías de España, que es la que emite el certificado que hace plena prueba para este proceso, reconocido por el ministerio, dijeron que hasta este sábado ellos iban a recibir documentación. El problema es que ellos están poniendo un lapso cuando el ministerio ha dicho que no hay lapso para ir a firmar a España. Es decir, que se podrían seguir aportando documentos y se podrían seguir subsanando. Pero ante esta actitud que tiene la federación en este momento de no querer emitir más certificados, el Ministerio de Justicia entiende que tienen que buscar la manera de permitir a las personas que prueben por medio de otros documentos, ya que la alternativa es introducir directamente en el ministerio los documentos de cada una de las generaciones legalizados y apostillados y traducidos cuando haga falta traducción. Esto puede encarecer un proceso y pudiéramos estar hablando de procesos que nos pueden costar $20,000 y tampoco es la idea. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene que dar una alternativa para poder probar esta condición de judío sefardí. Estamos esperando a ver qué dice el ministerio o a ver si la Federación de Comunidades Judías de España se retracta, aunque por lo menos todos los casos que nos han presentado a nosotros y que tenemos nosotros pendientes, al principio de la semana eran 750. En este momento han bajado a 63 casos que tenemos pendientes todavía, pero lo seguimos resolviendo y para este sábado van a estar todos resueltos, aun cuando podemos seguir solicitando la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes por un artículo que es el artículo 21 del Código Civil Español, que es el que te habla de la Carta de Naturaleza. Todos los expedientes de solicitud de Carta de Naturaleza, por ese motivo de origen sefardí, se han concedido. Se han concedido más de 7,000 cartas de naturaleza en los últimos 25 años por esa razón, por ser descendientes de un judío sefardí, antes, durante y después de la ley. Es decir, sigue vigente la posibilidad y en el caso de que no fuese con España lo podemos hacer también con Portugal o podemos intentar los dos procesos al mismo tiempo porque son complementarios. Ok, Crisanto, hay muchas cosas que hablar sobre este tema, nos quedamos cortos porque tenemos una próxima entrevista, pero bueno, lo importante es que todavía hay chance de hacer toda la documentación para obtener la nacionalidad española, demostrando que hay una relación con los sefardíes, ¿no? Todavía hay chances, todavía pueden comunicarse con Cefar y lograr, bueno, si tienen esa relación, pues demostrarlo, ¿no? Y además, para cerrar. Muy a favor de ellos porque tienen 7,500 solicitudes tramitadas. Yo estuve averiguando todo lo que han hecho. Definitivamente. Pero el problema que hay ahora es una alternativa ante el temor que cundió de que ya no había para más nadie, nada en ninguna parte. Claro, Nelson, el problema que tenemos ahora es la gran cantidad de denegaciones que hay. Se calcula que pueden llegar a ser más de 60,000 denegaciones. Hay 200,000 solicitudes y se calcula que pueden haber más de 60,000 denegaciones, porque las personas fueron asesoradas por tramitadores tramposos, que los llevaron a caer en la mala interpretación o en una interpretación extravagante de la ley. Oye, no es que los españoles no quieren darle a más nadie la nacionalidad. No, España está actuando correctamente. Claro. Los expedientes que se están negando, evidentemente no es por culpa de los solicitantes. Lamentablemente los solicitantes aquí son las grandes víctimas. Y a mí me da mucha impotencia, sé que los podemos ayudar, yo quisiera ayudar a todo el mundo, pero bueno, necesitamos que las personas acudan a nosotros y nos soliciten la ayuda. Nosotros tenemos pues la página web que es cefaruniversal.com, www.cefaruniversal.com, allí uno entra y le da a inicie su proceso ahora, y cuando inicia el proceso puede ser por subsanación, porque hay muchos casos que las personas ya fueron a firmar a España, creen que les va a salir la nacionalidad concedida y es muy doloroso para ellos cuando les llega un no. Entonces, pero es que les tiene que llegar.
les tiene que llegar porque no probaron correctamente la cuestión. Entonces, vamos a ayudarlos, vamos a subsanar, vamos a hacerlo bien esta vez, podemos hacerlo, hay tiempo, vamos a buscar las maneras, si no lo podemos hacer por esta vía, se los vamos a resolver. Por carta de naturaleza, se los resolvemos por la ley portuguesa. Lo importante es conseguirle un pasaporte europeo a las personas que son descendientes de judíos sefardí, porque es su derecho y es una manera de ayudarlos a ser libres. Sí. Bueno, y de otras nacionalidades ha estado cambiando todo también, porque ahora por los italianos, yo soy italiano también, entonces te sale ahora sí, que los que quieren aplicar tienen que tener por lo menos conocimiento del idioma sí, a nivel 1, ¿no? Crisanto, pero ¿tú crees que tenga chance? ¿Los celis tienen chance? Claro, los celis totalmente. Bueno, yo soy de la rama que está pelando. Te sale por marrana sin ninguna duda. Tú eres judía. Mariela, agárrate de ese pino. Me agarró ese pino. ¿Cómo que marrana, chico? ¿Qué es eso? Agárrate de ese pino. A los judíos convertidos se les decía marrano. Marrano, claro. Bueno, pero la ambucia puede ser. Eso se trata, Mariela. Cuando te digo marrana es con cariño, porque ojalá seas marrana. Ay, ojalá, chico. Mira, Crisanto, pero ya va, Crisanto. Yo no soy ni los de Valencia ni los de Mérida, que tú son como acomodados. Yo ni los de Maracaibo. No, niño menos, de La Guaira. De La Guaira. Mariela es irlandesa, no te ocupes de eso. Mira, yo he tratado, yo he tenido novio de toda la comunidad europea tratando de conseguir esos papeles y nada. Yo decía, yo lo voy a hacer con Cefar, chico. Por francés y ahora por irlandés ha pasado, así que bueno, Mariela, en el amor es un globo terráqueo. Más o menos, tampoco. Mariana Guerra, que es comandante del programa, está haciendo señas de que debemos terminar. Quería yo hacer un colofón reafirmando lo que señalé al principio. La historia es útil si se busca el camino adecuado y el método para caminarla, para trasegarla. Y este ejemplo que nos acaba de describir Crisanto Antonio Bello lo demuestra. No es cuestión de piratería ni de cháchara de vieja, sino de organizar las fuentes, mirar hacia el pasado de manera coherente y profesional, que es justamente lo que se reivindica a través de la intervención de Crisanto y a través del trabajo que está haciendo Cefar. Bueno, yo mañana no vengo porque es Shabbat. Se fregaron, ya listo. Bueno, gracias a ambos. Muchas gracias, Crisanto. Gracias. Gracias, Nelson. Gracias, María. Gracias, Elías. Gracias, Crisanto. Buenísimo estuvo esto porque hace falta aclarar estas cosas porque hay mucha gente que ha caído lamentablemente y muchos con deseo de tener otra nacionalidad ante la crisis que hay aquí con todo. Bueno, seguimos entonces. Hasta luego, niños. Y ahora, publicidad.